Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies y vamos a dar inicio a este servicio. Vamos a clamar al Señor. Padre eterno que estás en gloria, que estamos delante de ti en esta hora, Padre, agradeciéndote, Dios mío, esta oportunidad que nos das, Señor, de glorificar tu nombre, de venir, Señor, a alabarte junto con nuestros hermanos, Señor. Y te pedimos en esta hora, Padre, que tú, Dios mío, nos limpies nuestro ser, nuestros labios, Padre, para que esta alabanza pueda ser acepta a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que guíes todo lo que hacemos acá, Padre, porque es con el hecho de agradarte a ti, Señor, alabar tu nombre. Te pedimos, Padre, que prepare nuestros corazones, que podamos alegrarnos en ti mientras te adoramos, mientras te alabamos, Padre, para que sí podamos atesorar y entender y llenarnos de tu palabra al momento de la predicación, Padre. Así que ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que traigas conmigo a los que aún vienen en camino, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a alabar al Señor? Amén. Así que con esa alegría vamos a adorar al Señor, vamos a alzar nuestros ojos, nuestras manos hacia arriba y declarar la grandeza, la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Amén.
Segunda de Corintios 3, del 7 al 18, y recuerden que los jovencitos se van a dar con nuestro hermano René. Vamos a ver qué dice. Bueno, se lo voy a leer. Dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria el ministerio de justificación. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, se les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos pues a poder aplicarla y entenderla. Gracias te damos. Amén. Bueno, lo que les acabo de leer ahorita es básicamente lo que voy a tratar de explicarles. Para empezar, necesitamos reconocer algo muy importante, y es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿ok? No son dioses, no es que sea un Dios diferente, y que necesitamos entender que la Biblia, del principio a fin, es la palabra de Dios, ¿ok? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos historias diferentes, todos hablan están enlazadas entre sí. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos cumplidas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento profetiza la venida del Mesías. En el Nuevo Testamento vemos cómo se cumple esa profecía con la venida de Jesús. En el Antiguo Testamento se muestra la ira de Dios hacia el pecado. En el Nuevo Testamento se muestra la gracia de Dios hacia el pecador. Ahora, la razón por la cual les comparto esto es que Pablo, en esta parte que les acabo de leer, capítulo 3, versículos 7 al 18, él está haciendo o habla de un nuevo pacto, ¿okay? Y eso lo leímos la semana pasada. La semana pasada fue cuando empezamos con eso, cuando él dice en el capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra, o sea, la ley mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, en este versículo, ahí fue donde terminamos la semana pasada, Pablo hace referencia al pacto de la ley y dice, miren, este pacto en realidad no vivifica, sino que mata. También hace referencia al nuevo pacto y dice que el nuevo pacto vivifica. Uno mata, otro da vida, ¿ok? Es la gran diferencia. Tenemos pues dos pactos que fueron hechos por Dios con su pueblo. Cada pacto tiene su lugar en la Biblia. Un pacto fue iniciado por Moisés en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos un nuevo pacto que da inicio con Jesús. Ahora, cuando Pablo escribió y dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, lo acabamos de leer, él asume dos cosas. Pablo asume de que la gente en Corintios, la cual recibió el mensaje,
Ellos conocen o tienen entendimiento de lo que es el antiguo pacto, pero también tienen entendimiento de lo que es el nuevo pacto. O sea que la gente estaba instruida en ambos pactos, o por lo menos tenían algún tipo de referencia. ¿Por qué? Porque vemos que en ningún lugar en la carta Pablo se toma la molestia de explicar lo que era cada pacto. Vamos a ver que él simplemente hace un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y es lo que les leí y es lo que voy a explicarles el día de hoy. Así que vamos a ver que Pablo hace el contraste y hace un énfasis en la gloria de cada pacto. Vamos a ver, él va a hablar sobre la gloria del antiguo pacto y la gloria del nuevo pacto, ¿ok? Así que vamos a empezar con el versículo 7, el versículo de hoy. Y dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Bueno, de nuevo Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento y dice que el antiguo pacto, recuerda, esa fue la ley, fue grabado en letras de piedra. Era un ministerio de muerte. Y más adelante, 2 versículos más adelante, en el versículo 9, dice además que era un ministerio de condenación. Quiero que entienda algo muy importante referente a esto. El problema no era el pacto que Dios había hecho con el pueblo, ¿ok? El problema no era el pacto y tampoco era la ley que les había dado. No porque leamos que era de muerte y de condenación, podríamos deducir, bueno, ese pacto no sirvió, no valió la pena. No, mire, si el ser humano siguiera la ley al 100%, tal y como Dios nos la dio, o está escrita en el Antiguo Testamento, si todo ser humano la siguiera, imagínense cómo sería este mundo. Viviéramos en un mundo maravilloso. Solamente imagínense esto: un mundo sin ladrones, sin rateros, no robarás. Un mundo sin asesinos, no matarás. Un mundo sin gente chismosa, no levantarás falso testimonio. Un mundo sin corrupción. Un mundo sin avaricia, no codiciarás las cosas ajenas. Además, un mundo sin sanchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra, no codiciar la mujer de tu prójimo. Así que imagínense vivir en un mundo en el cual la gente hubiera seguido la ley al 100%. Un mundo en el que se respeta, un mundo que respeta a los padres y respeta y honra a los padres, donde solo se alaba y se glorifica a Dios y no se pone a nada ni nadie como prioridad por encima de Él, porque la ley dice: tendrás solamente un Dios y a Él honrarás y venerarás. Así que solamente se glorifica a Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba mal? ¿Por qué algo bueno terminó siendo un pacto de muerte y de condenación? Bueno, les repito, no era el pacto, sino el problema era con la gente. La gente que no quería obedecer y seguir la ley que Dios les había dado, los mandamientos que les había puesto. Entonces, en el antiguo pacto, cuando la persona desobedecía la ley, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, se tenía que aplicar la ley y pagar las consecuencias. La consecuencia era la muerte, ojo por ojo, diente por diente. Es por eso que cuando usted lee el Antiguo Testamento bajo el antiguo pacto de la ley, a usted ve que o la gente dice: ¿y es que por qué Dios mandó destruir pueblos enteros? No era la voluntad de Dios hacerlo, fue lo que las personas eligieron al desobedecer la ley. Tuvieron que pagar las consecuencias, porque Dios es un Dios justo, ¿ok? También es amoroso, pero es justo. Así que Pablo continúa diciendo: a pesar de todo, de que era un pacto de muerte, un pacto de condenación, también podemos ver la gloria de Dios en ese pacto. Y dice, podemos ver la gloria de Dios. Éxodo 24:15. Entonces Moisés subió al monte. Fue cuando empezó el pacto con Moisés. Y mire, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí.
Y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego, como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Vemos la gloria de Dios cuando se inició el primer pacto, el antiguo pacto. Y dice que la gloria resplandecía, era transferida a Moisés. Con el simple hecho de que Moisés estuviera en la presencia de Dios, la gloria de Dios era transferida a él. ¿Y cómo se manifestaba? Se manifestaba en su rostro, en el rostro de Moisés. Dice, tanto, vamos a regresar a Corintios, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de ¿qué? De la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Cuando habla de perecer, quiere decir que la gloria que Moisés traía en su rostro no era eterna, no era, sino que era una gloria que iba a extinguirse, iba a desaparecer, no era permanente. Pero vemos pues que la gloria de Dios está manifestada en el antiguo pacto. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Recuerda que fue lo que hizo cuando la gloria, la gente lo veía y la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Moisés? Bueno, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. O sea que cuando Moisés subía a hablar con Dios, se quitaba el velo. Cuando él bajaba y traía las ordenanzas o las leyes que Dios le había entregado para hablar con el pueblo, Moisés se volvía a cubrir la cara con el velo, porque la gente tenía temor al verlo. O sea, la gloria de Dios era tan grande para ellos que no la podían, no le tenían temor, no sé qué es lo que ocurría, pero no podían ver o tenían miedo pues ver a Moisés. Entonces, si el antiguo pacto, a pesar de ser un pacto de muerte, un pacto de condenación, y Moisés mostraba su gloria, dice Pablo, ¿cuánto más se revelaría la gloria de Dios en el nuevo pacto? ¿Ok? Si el antiguo pacto la reveló, ahora imagínense, dice Pablo, cuánto más el nuevo pacto va a manifestar y a reflejar la gloria de Dios. Y continúa diciendo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ve cómo está haciendo un contraste entre la gloria de ambos pactos. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso de justificación? Permítanme, antes de que le diga una cosa. Si nosotros, quiere decir de que si nosotros aún viviéramos bajo la ley, déjeme decirle que estuviéramos en serios problemas. ¿Ok? Estuviéramos en serios problemas. Supongamos que Jesús, estamos en el 2022, supongamos que para ese tiempo Jesús aún no ha nacido, no ha venido a este mundo. Aún los magos, los hombres sabios del oriente, aún están allá esperando la señal en el cielo. Aún María y José no salen no van en esa trayectoria hacia Belén para hacer el empadronamiento. Nada de eso ha ocurrido. Vamos en el 2022, aquí un ejemplo. Es más, aún ni siquiera se ha inventado ese cántico de campanas de Belén, ¿verdad? Que campanas de Belén, ¿se lo saben? Bueno, aún no lo han inventado. Quiere decir que no se lo tienen que saber, ¿ok? Entonces, si aún no estuviera el nuevo pacto y estuviéramos viviendo bajo la ley, solo habría una forma para poder llegar a la presencia de Dios. ¿Cuál sería? Era por medio de la fe. ¿La fe en quién? No en Jesús, porque Él todavía no llega. Tenían que tener fe en Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la ley no salva a nadie. Tenías que tener fe en Dios si viviéramos en el antiguo pacto ahorita nosotros. Pero no estoy hablando de una fe que se dice, sí, pues yo tengo fe y ya. A veces hablamos de nuestra fe muy a la ligera, como que si es algo que
Ah, sí, aquí la traigo poquita fe en la bolsa y la uso cuando quiero. No, mire, estamos hablando de una fe la cual debe ser puesta en obra. Una fe que tenía que manifestarse. Una fe en la cual usted tiene que creer que lo imposible sería posible. ¿Ok? Le daré un ejemplo. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 nos da una lista de hombres y mujeres que actuaron por fe. Si usted la lee, se puede dar cuenta y usted puede pensar, bueno, híjoles, yo no haría eso, yo no haría esto. Imagínese llevar a su hijo, cuando Abraham llevó a su hijo Isaac a ser crucificado. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Dios le había dicho, sacrifícame a tu hijo. Pero también Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Dios le había prometido tener una gran nación a través de su descendencia. Entonces, podríamos decir que Abraham tenía fe ¿de qué? De que si Isaac moría, Dios no iba a poder cumplir su promesa de alguna manera. Entonces, Abraham sabía, Dios me prometió esto. Yo voy a hacer lo que me está pidiendo porque yo sé que él tiene que actuar, tiene que hacer algo, porque este hijo es el hijo de la promesa. ¿Cuántos de nosotros llegaríamos al punto de lo que hizo Abraham para demostrar nuestra fe? Sabemos que Abraham es el padre de la fe. Lo que le quiero dar a entender es que muchas veces ahora nosotros en la actualidad demostramos o decimos que tenemos fe solo cuando vemos que todo está bien, que todo va bien con popa, que todo está tranquilo a nuestro alrededor. Vemos el problema, pero también grandes soluciones alrededor y decía, yo tengo fe que el Señor me va a librar de esta. Pero déjenle digo que realmente si estuviéramos en el antiguo pacto, es más, aún en la actualidad, nosotros debemos de demostrar nuestra fe aún cuando las cosas a nuestro alrededor sean un caos, aún cuando todo esté, como decimos, patas para arriba, aún cuando no se vea una solución, cuando todo esté mal. Dice, allí es cuando tienes que demostrar tu fe en Dios y demostrar a las demás personas que realmente tú confías en Él, pase lo que pase. Que cuando el diagnóstico del doctor no es favorable, tú tienes fe en Dios de que Él va a hacer algo. Que cuando los problemas familiares o en el matrimonio van de mal en peor, tú tienes fe en Dios de que Él va a hacer algo. Que cuando medio mundo te dice que ya nada se puede hacer, que te des por vencido, usted tiene que tener fe que Dios va a actuar en eso y seguir adelante. Miren, usted tiene que tener fe, usted tiene que decir realmente de corazón, no de labios para afuera. Usted tiene que decir, yo tengo fe de que Dios no me abandonará, que Dios me va a proteger en esta situación por la que estoy pasando. Dios me va a proveer, Dios me va a guiar, Dios me va a sustentar y Dios me va a levantar y me va a sacar de este hoyo en el que estoy ahorita. Pero tiene que tener fe. Aunque lo que esté a su alrededor esté al rojo vivo, usted tiene que tener fe en Dios. Esa es la gran diferencia. Que ahora en el nuevo pacto por gracia, nosotros nos hemos vuelto débiles en la fe. Mi fe depende de las cosas que están a mi alrededor y no por quien me dice que debo de tener fe. Muchas veces eso ocurre. Solo imagínense cómo tenían que demostrar la fe estos tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías. Los tres jóvenes que iban a ser echados al horno de fuego. Imagínense cuáles eran las probabilidades de que estos tres jovencitos salieran de ese horno. Ni una. Absolutamente nada. Si los hombres que prendieron el horno, dice que les subieron tanto la llama que ellos se quemaron. Ahora imagínense echarlos, pero fíjense lo que dicen ellos. Dice, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Dice, también nos librará. Imagínense la fe que ellos tenían para decir eso. Por cierto, le voy a mostrar el pasaje que dice que
la ley no nos justifica, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, dice, nadie puede ser justificado. Es lo que nos dice aquí Gálatas. Miren, Daniel 3:17. Eso es tener fe. Eso es demostrar la fe. Por eso digo que si nosotros viviéramos en ese tiempo, estaríamos en serios problemas. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 10 y 11, porque aún lo que fue glorioso, el antiguo pacto, no es glorioso en este respecto, en que salva, justifica, ¿ok? En comparación con la gloria más eminente, o sea, más fuerte del nuevo pacto. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Dice Pablo, el antiguo pacto sí fue glorioso. Dice, yo estoy de acuerdo con eso. Fue maravilloso. Dice, no cabe la menor duda de que fue algo especial de parte de Dios. Pero a pesar de eso, o en el antiguo pacto, el antiguo pacto demostraba la gloria de Dios, demostraba el carácter de Dios, demostraba la justicia de Dios y la voluntad de Dios hacia el pueblo. Pero, dice Pablo, en comparación con el nuevo pacto, la gloria que el antiguo pacto tenía se ve chiquita, se ve diminuta. A pesar de que era glorioso, cuando lo comparas con el nuevo pacto, dice, es algo y es incomparable, es pequeña. Versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos con mucha franqueza. ¿Qué quiere decir eso ahí? Teniendo tal esperanza, ¿en qué? En la gloria del nuevo pacto, y que además el nuevo pacto nos justifica. Usamos con mucha franqueza. ¿Qué quiere decir eso? Franqueza quiere decir, en el original, es hablar con confianza, hablar sin temor, hablar libremente, al compartir el Evangelio, ¿ok? Recibiendo la gloria que Dios les ha dado. O sea, usted tiene la gloria de Dios, el nuevo pacto, y eso les debe de dar poder, les debe dar fuerza, hablar la palabra con denuedo, con valor, no ocultándose, no teniendo temor de lo que vayan a decir. Tienes que hablar sin temor y compartir la palabra de Dios. Porque miren, su interés es que las personas vean en usted la gloria de Dios, y no como pasaba con Moisés, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pablo dice, miren, Moisés se cubría el rostro para que la gente no viera la gloria de Dios, o sea, no tuviera temor. Dice, ustedes hagan lo contrario, demuestren a la gente, quítense el velo y demuestren a la gente la gloria de Dios que es manifestada en cada uno de ustedes. ¿Ven la diferencia de ambos pactos? Pablo continúa diciendo, pero el entendimiento de ellos, refiriéndose a lo del antiguo pacto, el entendimiento de ellos se embotó. La palabra embotó significa se ofuscó, se entorpeció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Y aún hasta el día de hoy, dice Pablo, cuando se lee a Moisés, se está hablando de los primeros 5 libros, el Pentateuco, ¿ok? Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire, cuando Pablo escribió 2 de Corintios, ya habían pasado miles y miles de años de cuando ocurrió esto, de que la gente se tapaba. Ya habían pasado muchos años. Y dice Pablo, sin embargo, dice, hasta el día de hoy, imagínense,
todo el tiempo que había transcurrido y hasta el día de hoy, dice Pablo, la gente sigue actuando igual. Y más sorprendente es que 2000 años después de que Pablo escribió esto, la gente sigue actuando igual. Cuando leen el Antiguo Testamento o Moisés, tienen el velo puesto. ¿Y qué es lo que no pueden ver? No pueden ver a Jesucristo, cómo Jesucristo fue profetizado hacia el Nuevo Testamento en la actualidad. Así que para ellos, dice, todavía están bajo la ley, todavía se basan en las obras. Entonces, hay algo que no entienden ellos y Pablo lo explica. Si el antiguo pacto, el pacto de la ley, no iba a justificar, nadie iba a poder ser salvo por la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué no empezó Dios con el pacto de la gracia desde el principio? Bueno, fíjense lo que dice Gálatas 3:19, Pablo está hablando. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida o fue creada a causa de los pecados, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, hasta que viniese Jesús, el Mesías, el Cristo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, si la ley pudiera salvar o justificar a las personas, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, la palabra ayo ha sido nuestra guía, nuestro maestro, nuestro camino, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. O sea, y eso es lo que hay muchas personas que no pueden ver aún en la actualidad. Estudian el Antiguo Testamento, leen el Antiguo Testamento, ven las profecías del Antiguo Testamento, pero con el velo puesto no pueden ver que todo eso apunta hacia Cristo, a quien ya llegó y dio su vida por nosotros. Hay judíos que aún siguen esperando al Mesías. Imagínense cuántas capas de velo no traen. Dice, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué tiene que hacer la persona para participar en este nuevo pacto? ¿Qué es lo que la palabra nos pide? Dice Pablo, bueno, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Pero convertirse al Señor significa que vas a creer en Él. Significa que vas a reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Significa que vas a depositar tu fe en Él y en nadie más. Convertirse o creer en Jesús es dejar de hacer todas las obras que hacíamos antes, porque ya vimos que las obras no salvan. Es dejar de hacer todas las obras que hacíamos antes al querer justificarnos por nuestra propia cuenta. Es dejar de creer que voy a recibir la salvación por cumplir los sacramentos. Es dejar de creer que si dejo de tomar o dejo de hacer algo por 40 días, voy a recibir por eso la gracia de Dios. Nada de eso funciona. Dice, las obras no te van a salvar. La única forma es creer en Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Bueno, Hebreos 12:24 dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Si tú quieres pertenecer a este nuevo pacto, entonces tienes que acudir a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sangre que Jesús derramó en la cruz, nadie más, ¿ok? Hubo muchas personas que murieron en la cruz, muchos, pero solamente la sangre de Jesús fue la que nos limpia de todo pecado, es la que nos ofrece y nos da la vida eterna. Así que debemos de tener nuestra confianza solamente
en él. Recuerda lo que dijo Jesús a los apóstoles estando en el aposento alto. Acabaron de cenar y entonces Jesús tomó la copa y les dijo: esta copa es ¿qué representa la copa? El nuevo pacto. Pero ¿qué había dentro de la copa? Era vino, que no era sangre, era vino. Dice: es mi sangre que por ustedes se derramará. O sea, el sacrificio que voy a hacer en la cruz, dice Jesús, va a ser por ustedes, va a ser para que puedan entrar o para que inicie el nuevo pacto. El nuevo pacto no inició cuando Jesús nació. El nuevo pacto inició cuando Jesús murió. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, los elementos, decimos: y esto recordamos y seguimos anunciando. ¿Qué anunciamos? Su muerte. No anunciamos el nacimiento, la muerte de Jesús hasta que Él venga, porque fue cuando inició el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Así que yo les invito pues de que este día realmente quitarnos el velo. Si aún me quedan cositas, quizás diga: yo no tengo un velo. Bueno, a lo mejor uno trae el zarape puesto, ¿verdad? Ya no es velo, es zarape el que trae puesto. O probablemente nomás es una cosita ligera. Pero cualquier cosa que te obstruya ver realmente o tener esa relación con Dios, yo creo que es tiempo de dejarla, de hacerla a un lado, dejar atrás las obras, dejar atrás todas aquellas enseñanzas, antiguas enseñanzas que traíamos nosotros, y enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice: pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que necesitamos pues, ya no estamos en el viejo pacto, estamos en el pacto de gracia, ¿okay? Y todo por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Padre, te damos gracias por ese sacrificio que has hecho por cada uno, hiciste por cada uno de nosotros, por cada uno siendo enemigos, dice la palabra, siendo pecadores, siendo blasfemos, siendo tontería y media. Aún así, tú moriste en la cruz por todos y cada uno. Te damos gracias por habernos dado la oportunidad de recibir la vida eterna, de tener la salvación, de poder, Señor, ser diferentes en esta vida, Señor, mientras estemos aquí en este mundo, de poder reflejar tu gloria, Señor, que las personas vean tu gloria en nuestras vidas, porque eso significa que nosotros debemos de ser luz, Padre, que debemos de ser luz en la oscuridad, que la gente pueda ver que realmente te adoramos, te glorificamos, Señor, que seguimos tus enseñanzas. Y no escondernos, no ocultarnos, no tratar de opacar o de no brillar, Señor, en la oscuridad. Así que ayúdanos pues siempre, en cada momento de nuestra vida, a hacer las cosas correctas y a compartir el Evangelio. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén. Stay
Jesús, somos más que vencedores en ti. Confiamos, Señor, en lo que andas haciendo, en lo que estás haciendo, Padre. Creemos que tú estás moviendo, Dios mío, a nuestra congregación, Señor, a algo más grande. Confiamos en ti, Señor, confiamos en lo que estás haciendo, Padre. Creemos, Dios mío, en el milagro tan maravilloso que estás haciendo, Señor. Así que, Padre, ponemos esto en tus manos, ponemos esta congregación en tus manos, Padre. También, Dios mío, te pedimos que nos despidas de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.